7:26 de la mañana y gracias a Mariano Almada que nos está acompañando estos días con Guido en Santiago del Estero. No sabemos todavía si no tuvimos noticias si ganó alguna de las competencias en las que se presentan en el Pero no, me parece ¿no? que es más hacia el final Más de la hacia el estadía. de la Claro. estadía, Recién arrancó. Me acabo de fijar hace un ratito Sí. el clima en Santiago del Estero y yo no quiero decir nada, pero fue a la costa y llovió. Está en Santiago del Estero. ¿Llueve? Llueve. No le importa, está dentro de la terma. ¿Temperatura? No, bueno, pero para el resto, 29 grados. 29, está La máxima, ahora 23, la máxima 29. Está bien, está como acá. Nosotros tenemos máxima Claro, por 29. eso. Claro, y donde Bueno, hace frío realmente sí. en estos momentos Sí. del mundo Sí. es en Busan, en Corea del Sur. 4 grados está haciendo en estos momentos en Busan, Corea del Sur. Esta noche, hora nuestra, la mañana, hora de Corea del Sur, empieza la serie de Argentina como visitante frente a los surcoreanos por la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis. Una Copa Davis que Javier Frana tuvo que presentar un equipo suplente totalmente, porque todos los titulares, los que estuvieron, por ejemplo, en noviembre jugando la final de la Copa Davis en Italia, por cuestiones de calendario, no pueden participar porque se preparan para la Argentina Open, que empieza el lunes. La Copa Davis cambió el calendario y juntó esta serie con el comienzo de la Argentina Open. Por eso los principales tenistas argentinos le dijeron a Frana, perdóname, pero no priorizo puedo. mi carrera, quiero jugar en la Argentina Open, no puedo estar en Corea del Sur viernes, sábado y domingo jugando y el lunes arrancar en Argentina. ¿Y para Argentina es una instancia eliminatoria? Eliminatorias. Si Argentina pasa a esta instancia, juega el playoff en septiembre y sigue el camino para ganar la Copa Davis, que después en noviembre es la final. Si pierde con Corea del Sur, tiene que jugar el repechaje en septiembre para no descender a la zona americana. Por eso es una instancia importante. ¿Y son buenos los tenistas de Corea del Sur? No son tan buenos, por suerte. Fueron buenos en algún momento. Por ejemplo, vos tenés a Huey Chung, que fue 19 del mundo en algún momento, hoy está en el puesto 300, o sea, Sí. está en declive de su carrera. Y después tenés a Son Jun Kong, que fue 52, hoy está 250. Entonces, ¿Y los nuestros qué numeración tienen? Los nuestros, por ejemplo, Thiago Tirante está 95, es el mejor rankeado. Y Marco Trungeliti 134. Son los dos que van a debutar. Los 5 que llevó Frana debutan en la Copa Davis. O sea, imagínate que los 5 que llevó a jugar la final de la Copa Davis en noviembre no está ninguno. Porque todos priorizaron su carrera. Estamos hablando de Fran Cerúndolo, 19 del ranking. Nuestro mejor tenista no está presente. Sebastián Báez, 35 del ranking. Tomás Echeverri, 54. Y Franco Mesaña, 64. Está bien, son nuestros mejores. Claro, pero es difícil pedirles otra cosa. De última, y seguramente si hay repechaje van a estar. Pero bueno, ojalá que los que les toca. Exacto. Esta noche a partir de las 23 empieza la serie. Juegan los 2 primeros partidos de singles. Si fuera un partido de la selección argentina de fútbol y algún jugador o de los mejores jugadores que vos tenés priorizara. Lo que pasa es que le cambiaron el calendario. Claro. El problema es que les cambió, o sea, hubo un cambio de regla de juego. No estoy haciendo una crítica a la decisión. Ya sé, pero digo, les cambiaron la regla de juego. No pasa en fútbol, ¿sabes por qué, David? Porque cuando es la fecha FIFA para que jueguen las selecciones, paran todos. No hay actividad en las ligas para que los jugadores puedan ir. Pero yo lo que digo es que a veces, en realidad está bien lo que hacen. Lo que estoy diciendo es que a veces le pedimos a los jugadores de fútbol. Más de lo que en tenis se da más por sentado que son más individualistas por ahí. Bueno, ha pasado, por ejemplo, en mundiales sub-20 que se chocan con los calendarios con los clubes y hay jugadores que no han ido por priorizar su carrera en su club. Claro. Bueno, la realidad es que hoy a partir de las 23 debuta Argentina en Corea del Sur con un equipo totalmente suplente. Y termina el fin de semana, ¿no? Juegan los 2 singles esta noche y después el domingo a la 1 de la mañana dobles y de hacer falta los últimos 2 singles. Bueno, y hablando del domingo, yo, o sea, no sé ni qué equipo, ya me vas a contar, Mariano, llegaron al Super Bowl, el Super Tazón, que es la superfinal del fútbol americano, que es, bueno, separa a Estados Unidos realmente, y en términos de comerciales, es el estreno de los comerciales de televisión más caros, del segundo más caro. Los trailers de todas las películas que se vienen, es el momento para, en ese entretiempo, pero también estamos esperando, obviamente, el show de Bad Bunny. Considerado show de entretenimiento con mayor audiencia mundial. Sí. Dice que va a marcar un récord, además, esta presentación, que en Argentina va a ser entre las 22 y 22:30. Me siento a verlo el domingo. Empieza 20:30. 20:30. Y el entretiempo es donde es el show. No, entonces es más tarde. 20:30 empieza el partido, el entretiempo es más tarde. No, el entretiempo está anunciado entre las 22 y 22:30. Va a durar entre 12 y 15 minutos el show de Bad Bunny, en donde va a estar repasando no solo temas de Debí tirar más fotos, sino también algunos de sus discos anteriores. Ayer dio una conferencia de prensa, se presentó con un gorrito de piel de conejo y estuvo anticipando algo de lo que vamos a ver en este show. Quiero traer al estadio mucho de mi cultura, pero
I really don't want to give Pero no any quiero- spoilers. It's gonna be fun. No It's quiero gonna be spoilear. fun. Va a estar bien. It's gonna be easy and Va a ser sencilla, people fácil. only have to worry about Que no se preocupe la dance. gente. I know that I told them that they had 4 months to learn Spanish. They Ya don't even have to learn sé Spanish. que les They dije just- que tenían 4 meses para que estudiar castellano porque es en castellano, además su último disco. Sí. Y él canta en castellano, En castellano. básicamente fue el primer ganador de un Grammy, mejor álbum en un idioma que El no fuese en segundo, inglés. en realidad. El primero fue Carlos Santana, en los años 80, sí. Bueno, la cuestión es que él dijo ahí que había dicho, porque Trump dijo, ¿a quién se le ocurre? Qué mala idea contratar a Bad Bunny. Y él dice, bueno, que aprenda castellano. Él dice, yo sé que les dije que tenían 4 meses para aprender castellano, pero no se preocupen, va a estar bien el show. It's better if they learn to dance. Es mejor que aprendan a But I bailar. think There's no better dance than the one that can come from the heart. No hay mejor baile que el que viene del corazón. No se preocupen por el idioma, bailen. The heartbeat dance. That's the only thing that they need to worry about. Lo único and have de lo fun que sí and tienen que preocupar es que su corazón esté bailando. And of course, choose your team at the game. Claro. Y por supuesto, elegí por cuál de los dos equipos vas a estar hinchando durante el partido. ¿Qué son? New England Patriots, los Patriotas, que son de Boston, y los Seattle Seahawks, los Halcones de Seattle. Bueno, me parece que él baja un poco, ¿no? Él dijo cuando recibió el premio, dijo Ice Out, afuera la patrulla anti-inmigrantes de Donald Trump, pero me da la sensación de que es una instancia además donde Trump se siente muy fuerte, pues mucho republicano en la liga del fútbol americano. Trump estaba indignado con que fuese Bad Bunny. Acá me parece que él dijo lo que tenía que decir en la entrega de premios a los Grammy y acá parece el Y bajó tipo, un ven poco. y bailá. El tema es que en el No. momento del anuncio había sido muy rechazado. Lo van a poder ver por ESPN, Disney Plus y DAZN. Y recuerden que además... ESPN o Disney Plus. O Ok. Disney Plus, y que recuerden que al siguiente fin de semana Está acá en Solo Buenos Shows Aires. en River, en el mejor momento va a estar con Es su increíble. Hablábamos de Leo, siempre se acuerda cuando estuvo en Pinar de Rocha. Claro, En la 2017. 2010. Increíble. Pero Sí. mirá la carrera que tuvo, o sea, menos 10 de años. 10 años, 9 Sí. años, estaba tocando en Pinar de Rocha. Ahí está es muy buena. Ahí está, Ahí está cantando con la camiseta de Argentina ¿Eso y era en Pinar? saltando. Bad Bunny en Pinar de Rocha, ¿entendés? Mirá El vos. afiche es Sí, increíble. 50 pesos salía la entrada en ese momento. ¿Cuánto? Cállale la boca al que no me cree. 300.000 mangos. En 9 años y viene a ser el artista más importante del momento, Sí. lejos. El tipo más consagrado de la música en el mundo. Y hace El artista número 1 en su mejor momento, así que bueno, véanlo este domingo en el Sí. show de medio tiempo del Super Bowl y el fin de semana que viene en River. Le juega están en Santa construyendo Clara. ya la casita. La casita. Santa Clara, el Super Bowl se juega ahí cerca de San Francisco, en ¿Dónde se California. juega? Santa Clara, cerca de San Francisco, ahí en California. Ahí se juega el Super Bowl. $300.000 el segundo. El valor del segundo de la publicidad. El segundo. O sea, una publicidad promedio son 30 segundos. Ok. 7:34 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. David, Bueno, a ver, la Argentina está sufriendo, los títulos y las acciones argentinas están sufriendo por dos razones. Uno, un contexto internacional que arrastra a todos, básicamente, las situaciones en las relaciones con algunos países que se complican, drones que aparecen cerca de barcos estadounidenses. y todo esto arrancó, me parece, de la incertidumbre también. O sea, por un lado la cuestión geopolítica y lo que significa Trump sacudiendo al mundo, pero adicionalmente las dudas acerca de la inteligencia artificial en términos de los valores de bolsa, ¿no? Empezó Sí. la idea de si había una burbuja en el valor de las empresas que hoy lideran en cotización de chips y ligadas a la inteligencia artificial. Después contagió a las tecnológicas también están echando mucha gente porque por efecto de la inteligencia artificial necesitan menos gente, habían crecido mucho en pandemia, entonces tenés anuncios de despido. Entonces hay como una especie de confusión respecto de qué está pasando con el valor de las empresas en general, ¿no? Sí, vos ahí tenés por eso, digo que cuando empieza ese movimiento
las grandes, las que son más fuertes, las que son las acciones que en general son más caras porque son las que en el tiempo mejor se mantienen, empiezan a caer y empiezan a arrastrar al resto. Eso sucedió en Wall Street y eso sucede en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar qué es lo que sucede en la Argentina, bueno, ves que el Merval, por ejemplo, ayer cayó un 2,8% y en 7 días de operaciones acumula una caída del 10%. Digo, las acciones que operan. Es un mercado chiquitito, pero acá vos lo que tenés son dos cosas. La incertidumbre global más y esto lo impactó después la situación del INDEC, el anuncio del INDEC y la incertidumbre que genera el desmanejo que hizo el gobierno respecto de todo eso. Ahora, es cierto que el contexto internacional no es el mejor. Pero, es muy confuso, sí. Pero vos fíjate, así como la bolsa en la Argentina cae, durante enero mostró una caída durante todo el mes, en el mismo periodo la bolsa en Brasil, que tiene el mismo contexto internacional, creció un 15%. Claro. Digo, depende mucho. Claro, el contexto internacional tiene que ver, bueno, estaba la idea de si hay una burbuja de la inteligencia artificial y las tecnológicas también porque esperan escasez de chips, como que la demanda no la van a poder satisfacer. ¿Te acuerdas que el otro día cuando hablamos con Sebas Davidowski que nos pensábamos qué va a pasar con el precio de los celulares ahora que bajó el arancel, ¿no? Que se terminó la quita total de arancel, decían, bueno, la importación va a ser que por ahí durante el verano bajen o no. Después hay que corroborar qué pasó este tiempo. Pero Sebas nos decía, ojo, porque esto coincide con un momento de escasez de chips, con lo cual podría pasar que, dado que está subiendo el precio de algunos... De las computadoras, de los teléfonos... Por efecto de la demanda de chips. Claro. ¿Pero por qué? Porque todos empiezan a consumir lo mismo. Claro. Porque vos antes tenías, bueno, la computadora necesita un chip. Después apareció el teléfono, necesita un chip. Total. Pero ahora necesitas... La industria automotriz necesita también esos chips. Claro, entonces ahí hay una especie de cuello de botella que está generando un ruido bárbaro en los mercados, ¿no? Claro, sí. Vos que tenés un perrito que ladre y protege tu hogar como un Rottweiler, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de dedicación. Para eso, Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Bueno, Delfina Celicini es periodista, escribe en el diario La Nación, es de tu... Es amiga de David Cayón, así que tiene buenas cartas credenciales de presentación. ¿Cómo andas, Delfina? Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Delfina publicó ayer una nota muy interesante a raíz de algo que generó mucho revuelo, mucho debate, sobre todo en redes sociales, que es la creación por parte del Gobierno Nacional de la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir periodistas, que tiene a cargo un funcionario del mundo de Santiago Caputo, especialmente combativo y agresivo, me atrevo a decir, con los periodistas, que va a ser el encargado de esta oficina, ¿no, Delfina? Sí, eso sí, María. Se llama Juan Pablo Carreira y es una persona que va a dirigir, esta oficina, que en los hechos es una estructura en X, digamos, una cuenta de X, que va a estar dedicada a desmentir, entre comillas, a entrevistas y, versiones de los medios. Carreira se conoció en redes sociales, sobre todo bajo el seudónimo de Juan Doe, y sí, como vos decís, se consolidó como una de las voces más duras en defensa de Javier Milei. Ya es funcionario, es director de comunicación bajo el ala de comunicación digital, bajo el ala de Manuel Adorni, y es bajo esa misma estructura que va ahora a dirigir esta cuenta de Twitter. Viene del corazón del Armado Libertario Digital, socio de Fernando Sirimedo en La Derecha Diario, la cofundó. Es este medio que tiene, que difunde ideas liberales y libertarias y tiene una impronta también trampista. De hecho, la lógica de esta nueva oficina oficial, replica el esquema de Rapid Response que ya utiliza Donald Trump para confrontar con la prensa
de las redes sociales. Sí, incluso le copiaron un poco la estética, ¿no? Mucho de la iconografía está copiado en general, ¿no? El color azul, digo, como cada vez más toda la gráfica de lo vinculado a la Casa de Gobierno y todo tiende a copiar lo que hace Trump. Y en este caso el sello, ¿no? También está bastante copiado de la estética de la gráfica de la Casa Blanca. Sí, exacto. Es muy similar la estética, la forma en que, bueno, cómo se presenta. Obviamente la función que va a tener, digo, eso va a ser, es como una copia de lo que ya hizo Trump. Ajá. Y en ese sentido, bueno, no quería preguntar algo. No, decime. No, y te quería decir que digo, Carreira se vincula con el sector de Santiago Caputo, el sector presidencial, en el gobierno, pero es una persona que esta oficina. Delfina, perdona, te vamos a volver a llamar porque se pone muy mala la comunicación, se enlata, así que ahora la vamos a volver a enganchar. Nos está contando quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero libertario que viene de la Fuerza del Cielo, el mundo de Santiago Caputo, que ya había saltado de las redes a ser funcionario público, primero, como nos contaba Delfina, a cargo de la Dirección de Comunicación Digital, y ahora le asignaron la misión específica de llevar adelante esto que por ahora es una cuenta de Twitter, la Oficina de Respuesta Oficial. Delfina. Sí, ¿me escuchan bien? Mucho mejor. Sí. Bueno. No, te decía que si bien Carreira es uno de los tuiteros que se referencian con Santiago Caputo, como el Gordo Dan, Daniel Parisini o Agustín Romo o tantos otros, lo que transmitieron desde la Casa Rosada es que esta cuenta fue un pedido de Javier Milei y va a actuar bajo la órbita de Manuel Adorni. Entonces ahí de alguna manera crea como matiza estas diferencias internas dentro del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y es algo que, de alguna manera, Carreira va a institucionalizar una práctica que ya en los hechos hace a través de su cuenta de Twitter, que es básicamente acusar a los periodistas de mentir o operar, ridiculizar algunas coberturas, convocar a seguidores a como desenmascarar, entre comillas, a los medios y dirigentes opositores. De hecho, lo primero que hizo fue esta cuenta, ¿no? Desmentir una nota de Clarín, y el segundo tuit fue para Vanina Biasi, que es una dirigente del Partido Obrero. Sí, ¿qué tiene que ver, no? La idea de que un dirigente opositor, nada más previsible, ella había criticado Vanina Biasi el hecho de que hubiesen despedido a los representantes gremiales del Hospital Garrahan. Entonces ella dice, bueno, los echaron, no sé qué, y después dice, no se metan con los que cuidan a nuestros chicos. Entonces, y ahí le convierte en eso, que es una opinión, en decir, nadie se mete con los que cuidan a los chicos, falso, lo que echamos es a gente que toma la oficina de la directora del hospital. Claro. Pero desde la pretensión de la verdad es la mía, ¿no? Entonces, o sea, y entran ahí, como decís, Delfina, los periodistas como una dirigente de izquierda que sale a criticar una medida que tomaron en el Hospital Garrahan. Sí, que si lo vemos nosotros en los hechos es algo que ya lo vienen trabajando con cuentas que no son oficiales. Claro. Digo, los tuiteros libertarios ya creo que todos ya los conocemos. Alguno que otro siempre ha criticado alguna cobertura, algún mensaje. Digo, esto es algo que a lo largo de estos 2 años del gobierno de Milei ya lo hemos vivido como periodistas o como redactores. Y esto, digo, lo complicado es que es algo que va a estar dirigido desde una cuenta oficial. Y bueno, hay que ver eso, cómo se traduce después en los hechos. Digo, ya hemos visto cuentas, no sé, por ejemplo, la oficina del presidente. Carreira también maneja lo que se conoce como la OPRA, que es la oficina del presidente de la República Argentina, que ya emite comunicados con la postura oficial de la Casa Rosada sobre la cultura o sobre distintos eventos públicos. Pero esto es algo que directamente va a estar direccionado a desmentir coberturas o noticias. Sí, lo que pasa tampoco, yo me acuerdo, ponele, que seguramente lo hubiesen hecho, ¿no? Había salido Milei, muchas veces dice, esto es falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, había salido que se iban a aumentar el sueldo, ¿no? Y Milei empezaron, falso, mentira.
y aumentaron el sueldo de los funcionarios. Pero aparte el concepto de eso, yo digo que es falso. Y nada más que eso. Claro, no explica qué van a hacer. Entonces, mentirosos. Y quiero decir, a mí me parece bien que se hayan actualizado el sueldo. Me parece que ellos generan una situación en la cual ponen un tapón al valor del salario dentro del Poder Ejecutivo que hacía, y el propio Caputo terminó diciéndolo, se me va la gente porque ganan como mucho 3 millones de pesos. De hecho, la actual titular del INDEC tenía colgado en el LinkedIn un pedido de laburo porque necesitaba un laburo en el que ganara mejor. Me parece bien que se hayan actualizado el sueldo, quiero decir. Ahora, dicho esto, es una mentira, porque ellos salieron a decir falso. Me acuerdo en un título de Clarín o de Nación diciendo se van a aumentar el sueldo. No sé qué pasó con el sueldo del presidente, ¿él también se aumentó? No, ni el presidente ni la vicepresidenta. Claro, creo que él debe haber dicho que era falso, porque decía que se iban a aumentar todos el sueldo. Entonces, debe decir que es falso, pues se lo aumentaron desde el jefe de gabinete para abajo. Ahora, contesta entonces, no es así, el ajuste que vamos a hacer es un ajuste, porque es un gobierno que no da información tampoco, más que atender a los periodistas amigos. Bueno, es una iniciativa que también había impulsado Adorni el año pasado, en el lanzamiento de este canal de streaming que se llamaba Fake 78, que un poco el objetivo era el mismo, era desmentir noticias de los medios tradicionales. Y fue algo muy... No le funcionó mucho. Muy fugaz, o sea, no continuó, no se sostuvo. No, después cambió de rol también, ¿no? Era cuando era todavía vocero, y después pasó a ser jefe de gabinete, se mantiene en teoría como vocero. Las ruedas de prensa perdieron la periodicidad que tenían al principio, ¿no? Cuando arrancó Adorni como vocero. Claro, lo que pasa es que ahora entiendo Javier Lanari como al frente de la vocería, pero todavía no hizo ninguna conferencia de prensa. Me parece que el personaje de Adorni copó un poco y ahora en su nuevo rol como jefe de gabinete, dejó ese lugar vacante, ¿no? Claro. Bien, Delfina Celicini es periodista, escribe en el diario La Nación y ayer contaba quién es Juan Pablo Carreira, el tuitero libertario que ya era funcionario público, que desde ayer quedó a cargo, a pedido de Milei, como nos acaba de contar Delfina, de la Oficina de Respuesta Oficial, que es una cuenta de Twitter. Habla mucho de este tiempo y de cómo concibe este gobierno la comunicación, ¿no? La oficina es una cuenta de Twitter por ahora, o de X, ¿no? Donde van a señalar todo aquello que consideren operaciones o noticias falsas, incluso la opinión de un dirigente opositor, ¿no? Pues según el debut que tuvo ayer. Gracias, Delfina. No, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego, 7:48 de la mañana. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano. Por si tus amigos te tiran el clásico, paga vos y después te pasamos. Por si tu churrero favorito ahora solo cobra con QR. Por si querés aprovechar promos en los restaurantes de la costa. Para todos esos momentos del verano, tenés la app Santander. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Cargá y ahorrá. YPF, Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. Empezá el año junto a Bartolito y Jardín de Genios. No te pierdas la nueva colección de cuentos y el divertido kit de merienda de Bartolito y sus amigos. Y como siempre, las mejores actividades para aprender jugando. Ya está en tu kiosco la primera entrega con la sandwichera y el vaso a solo 8.000 pesos. En la próxima edición, un super jarro para llevar a todas partes. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh?
A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. ¿Se viene febrero con todo? En el Vendu Arena de Mar del Plata. El 7 de febrero, Karina la Princesita. Con la misma moneda te pagué infeliz. Y el 8, ¡qué locura! Un beso equivocado que no fue el correcto. Será un fin de semana de locos. Si hay música en Mar del Plata, que sea en el Vendu Arena. Los esperamos en Avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo. Podés adquirir tus entradas en www.vendu.com.ar. Del 7 al 15 de febrero. Llega al país el mejor tenis del mundo. IEB más Argentina Open. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vení a disfrutar de las grandes figuras del circuito. Lorenzo Musetti, Joao Fonseca, Francisco Cerúndolo, Matteo Berrettini y muchas figuras más. Viví la emoción, la velocidad y la pasión de cada punto. Vení a ver el mejor tenis del mundo en el IEB más Argentina Open. Conseguí tus tickets en Ticketek. Urbana Play 104.3, radio oficial. Aprovechá ahora el Electro Sale en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Tu casa también merece vacaciones seguras. Este verano, Prosegur Alarms te ofrece un pack completo de tranquilidad. Alarmas monitoreadas, cámaras y seguro antirrobo incluidos. Contrata hoy en prosegur.com.ar con 60% off. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle. Yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó. Fuimos ella y yo. Dos en la ciudad. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito, Diego Fernández? María, leve demora en la Panamericana en la zona de Don Torcuato y en Alem al 200 entre Perón y Sarmiento una persona fue atropellada por un colectivo. Mientras tanto, recordemos que hay paro en algunas líneas de colectivo como por ejemplo la 22, la 166, el Blanquito, la 156 y la 216, entre otras líneas de colectivo. El tren Roca, Ramal La Plata, este domingo va a funcionar solo entre Constitución y Berazategui por obras de mejora y el subte opera con normalidad, María. Bien, recordemos que tenemos las líneas de colectivo, las que cruzan, digamos, las interurbanas, las que entran y salen de Capital al conurbano. Hay muchas de ellas que están de paro. Bueno, hoy es el día en el que es último día de pago, es legalmente, ¿no? El quinto día hábil del mes. Y hay algunas dificultades porque, bueno, esas son las líneas que no aumentaron tarifa, que dependen de la nación. Las otras que vienen aumentando mes a mes, 2% más inflación pasada, esas sí están funcionando normalmente. El problema son las que dependen de nación. Sí, la 22, la 159 Blanquito, la 166 que recorren el conurbano y entran a la capital federal. Todas esas, si quieren, Delphi Carmona está en nuestras redes sociales, @deacamás, ok, ahí tienen el listado, son muchas, no las podemos mencionar a cada una, pero bueno, ahí están nuevamente con problemas esas líneas interurbanas. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el K-pop, ¿qué onda? La película K-pop Demon Hunter, que ya recordemos empezó en Netflix, estuvo en los cines. Bueno, este fin de semana vuelve a las salas, pero en una versión sin galón. O sea, van a ir los padres con los chicos y los chicos van a poder cantar porque lo que se va a exacerbar y van a tener los subtítulos para que puedan cantar en vivo la película. ¿Pero y qué te ponen? ¿Es en coreano? No, es en inglés. Ah. Es en inglés, pero... es como un karaoke adentro del cine. Un karaoke adentro del cine, vuelve así la película. Así son en la India las películas. Sí. Claro. Sí, te juro. La película, recordemos que es la película más vista en Netflix
Netflix, estuvo en los cines, récord de taquilla en Estados Unidos y en Argentina. Acaba de ganar el Globo de Oro a la mejor película animada y está nominada al Oscar como mejor película animada. Así que los padres que quieran llevar a los chicos este fin de semana para que puedan cantar los éxitos que estamos escuchando, también ganaron el Grammy Mejor Banda de Sonido por la película K-Pop Demon Hunter, que ya se aseguró que va a haber una nueva entrega en breve en Netflix. Impresionante. Lo que pasa con el K-pop, ¿no? En general. Bueno, todavía no sabemos en dónde van a tocar los BTS y ya hay gente haciendo la fila para los shows de octubre. Y escuchábamos a Claudia Sheinbaum contando que llamó al jefe de gobierno, al surcoreano, para decirle que por favor le diera más fechas en México, que la gente estaba muy frustrada porque no conseguían entradas todos los que habían estado haciendo fila para comprar la vuelta de los BTS después de que hicieron el servicio militar algunos de los miembros y tuvieron que parar durante un tiempo. Y ese es un fenómeno de que tienen ahora audiencias globales muy distintas y cómo el inglés no está dominando la industria en este momento de la música. Pero charlábamos hace un ratito del hecho de que Bad Bunny, con un disco completamente en castellano, haya ganado el Grammy al mejor álbum, que vaya a cantar en castellano en el entretiempo. Y el otro fenómeno mundial y global es en coreano. Claro. Que tiene lo que escuchaba el otro día. Además no solo es la música, sino que es toda una cultura, cómo se visten, objetos y demás. Es un fenómeno, las dos se están dando en paralelo. Escuchaba el otro día, decían un análisis que decía que esto tiene mucho que ver también con los streamings y cómo las audiencias globales funcionan de otra manera, que no pasan por el filtro de las discográficas, porque antes una discográfica para triunfar en Estados Unidos te obligaba a cantar en inglés porque quería llegar a esa audiencia, ¿no? Y que ahora con las redes sociales, TikTok y demás, llegan a todos lados. Y recordemos que no solo... mucho más rápido, por eso contábamos también esto de que en 10 años Bad Bunny, en 9 años pasó de tocar en Pinar de Rocha, con todos mis respetos a Pinar de Rocha, Leo, ninguna ofensa. Sí. No. Y hacer 3 River. Hacer la figura, la música a nivel mundial hoy. Y el fenómeno de la cultura asiática no solo tiene que ver con el K-pop. Por ejemplo, en este momento en Canal 9 a las 23 horas se emite una telenovela china. El fenómeno de los dramas coreanos y chinos es un furor. Pero estamos mezclando chino y coreano, parece. Estamos mezclando asiático. Okay. Pero lo que quiero decir es que está avanzando muy fuerte otros idiomas, no solo el inglés dominando el mundo del entretenimiento en este momento. En Pinar de Rocha la capacidad. 3.000 personas en Pinar de Rocha. Contra 3 River. Claro. No, y 3 River porque no se le da la gana de hacer porque tiene fecha en todo el mundo. Claro. 50 mangos la entrada. Y 50 pesos contra 300.000. No, bueno, pero en el medio hubo inflación. Eso está mal. Eso está mal. de infracción. ¿Cuánto? 600. No, está bien, pero no, eso está mal, porque acá tenemos inflación, ¿no? Bueno, pero yo estoy contando eso. Cancha de River que este fin de semana hacen la prueba de vender cerveza, pero con pre-reserva. Eso es rarísimo. Sí, ayer le llegó un mail a los socios de River para explicarles cómo tienen que hacer. El socio de River tiene que entrar en River ID y ahí puede hacer la reserva hasta 2 por persona de medio litro. O sea, pueden tomar solamente 1 litro de la cerveza que sponsorea River, y que no es la más barata. Y no en su lugar. Si no, tiene que ir a donde la compra, tomarla rápido y volver. Y volver a ver el partido. Y si te llevas un vasito de cartón y lo... No. Ya querés hacer el vasito metido, no. Pero viste que el Coca-Colero no te da la botella. No, está prohibido. No, está prohibido. Claro. Por eso. Así que solamente recordemos el anillo del medio, que son todos los palcos, y las plateas San Martín y Belgrano, media y baja. No se venden todo el anillo. ¿Eso es River contra? River contra Tigre el sábado a las 20. Ok. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentar, linkear y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Todos hablan de El Brote, el unipersonal más sorprendente de los últimos tiempos, con la actuación impactante de Roberto Peloni, escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Sábados, 22:15 horas. Teatro El Picadero. Entradas por PlateaNet. El Brote, un espectáculo de compañía criolla. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com.
Somos la radio que ves. 29 grados en este momento, tenemos el cielo ya despejado. Dice Jopo, decía, alguna inestabilidad leve, pasajera, porque estamos entrando ya en un periodo muy agradable. Arrancamos con una mañana fresca, 18 grados 9, para esta época del año, quiero decir fresca, ¿no? Y así va a quedar un fin de semana con sol y sin calores agobiantes. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, en el día de ayer se conoció la decisión del Poder Ejecutivo de crear una oficina de respuesta oficial, que por ahora no es más que, o por lo menos es una cuenta de Twitter, pero eso, o de X, una cuenta oficial. Nos contaba recién Delfina, la colega que escribió una nota sobre esto en el diario La Nación, un poco el perfil de quien pusieron a cargo, que es de alguien proveniente del mundo de las fuerzas del cielo, que llega de la mano de Santiago Caputo al gobierno, de los que surgen a través de cuentas de X muy agresivas, muy virulentas, tipo Gordodán. Él viene, antes tenía su cuenta Juan Doe, se llama Juan Pablo Carreira y ya era un funcionario dentro del esquema de gobierno, estaba a cargo de la Dirección de Comunicación Digital y ahora Milei crea esta oficina con la pretensión, según dice el comunicado que dieron a conocer respecto de la creación de la oficina, dice: la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de los medios y de la casta política. Después dice: vamos a combatir la desinformación brindando más información. Esto, por un lado, esto no es cierto. ¿Y por qué? Y esto, a mí, de todo lo que pasa, esto me parece más grave. Salieron ADEPA, FOPE a plantear que todo esto plantea un escenario preocupante, de persecución para la libertad de expresión. Pero el gobierno dice, mienten, pero es un gobierno que no da información a cambio. Yo recién ponía un ejemplo muy concreto. La última vez que hicieron esto, ahora lo institucionalizan, pero a Milei le gusta mucho retuitear y lo viene haciendo, y por eso dicen que Milei va a estar a cargo de su cuenta, de esta cuenta, que es algo que personalmente él pidió. Y es fácil, porque fuera de los insultos, mandriles y demás, que hace un tiempo que por ahí está más aplacado ese costado del insulto a los periodistas, él viene haciendo muchas veces falso, mentira. Pero a cambio no da una explicación respecto de por qué es falso, por qué es mentira. Voy a poner un ejemplo. La otra vez era esto: aumentan cuando llega el Ejecutivo Milei, dice vamos a congelar completamente los salarios de los funcionarios públicos, del Poder Ejecutivo, para dar el ejemplo. Como hubo más del 100% de inflación en el 2024 y 32% el año pasado, quedaron muy bajos los salarios, especialmente del Poder Ejecutivo, también de la administración pública en general, y ahí están incluidos, por supuesto, docentes universitarios, es decir, digamos, perdieron más del 30% de sus ingresos. Pero los funcionarios públicos perdieron incluso más todavía, porque el congelamiento fue total. En ese contexto, Caputo había empezado a decir, el ministro de Economía, se me va la gente. Y a partir de ahí lograron convencerlo a Milei y decir, bueno, hagamos un retoque de esto. Que efectivamente se hizo, y agarraron la misma actualización que había tenido el resto de la Administración Pública Nacional, que hizo que la pérdida se acotara un poco respecto a la que habían tenido los funcionarios del gabinete, secretario de Estado, etcétera. En un momento, Clarín y Nación, creo que eran, habían empezado a informarse, bueno, se van a aumentar el sueldo, que significaba prácticamente duplicárselo, porque había estado congelado, y cosa que me parece bien además a mí. Falso, mentirosos. ¿Y por qué? Nunca más explicaron nada. Probablemente por el hecho de que Milei mantuvo su salario, y por ende le tocó a Victoria Villarroel también, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, el suyo congelado, pero todos los demás sí aumentaron sus salarios. Entonces, no es cierto que esa noticia puede ser imprecisa, pero no es que ellos dicen a cambio dan la información. Efectivamente es cierto que nos aumentamos. Dicen falso, mentirosos. Y así, como dice, por ejemplo, este comunicado, también que dice un pedacito de la verdad, que es desde la eliminación de la pauta, ¿no? Este gobierno, porque dicen que hay desinformación, porque los periodistas supuestamente ensobrados están ofendidos porque no hay pauta, ¿no? Entonces decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial.
Falso. No existe más la pauta oficial centralizada que antes tenía lo que era la jefatura de gabinete con la Secretaría de Prensa. La maneja Santiago Caputo y otras a través de la cuenta que tienen en YPF, donde creció muchísimo la pauta oficial de YPF. Entonces, todo es un pedacito de la verdad lo que terminan dando. Pero ¿cuál es el problema? Cualquier gobierno puede querer contar un pedacito de la verdad o contar su verdad, o sentir que los demás mienten. El problema para mí es que esta oficina de respuesta oficial, que es una especie de señalamiento que es institucional. Antes estaba 678, donde escrachaban a los periodistas que no le gustaban o que decían algo que no le gustaba a través del programa en la televisión oficial. Intentó algo parecido a Adorni con muy poca suerte, y entonces ahora esta especie de escracho, señalamiento que hacían inorgánicamente a través de las redes sociales se vuelve institucional desde la cuenta, porque el presidente, bueno, tiene cierta dificultad para seguir insultando como lo hizo durante su primer tiempo. Pero mi problema, que es lo que quiero señalar especialmente, es que este es un gobierno que obtura permanentemente la información pública y el acceso a la información pública. O sea, la idea de que ellos hacen esto en nombre de la libertad para que haya mejor información, ellos dicen, vamos a combatir la desinformación brindando más información. Y eso es completamente falso. ¿Por qué? Y voy a dar un montón de ejemplos. Uno, el PRO se rasgó las vestiduras y dijeron que gracias a su intervención esto iba a cambiar. Había un decreto que se aplicó con mucha dificultad de acceso a la información pública, que es un decreto que existe en Estados Unidos, que presume que toda información debe ser pública, salvo excepciones, y que entonces cualquier ciudadano puede mandar información pública y el Estado está obligado a contestar. Entonces se había creado... Primera etapa creo que era de Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner lo fue maltratando a esa oficina, pero era, vos mandás una petición y te tienen que contestar, y eso más o menos seguía funcionando. Hasta que Milei hizo unas restricciones brutales a cómo funcionaba el decreto, entre otras cosas, pues le habían empezado a preguntar cuestiones acerca de cómo vivían Olivos y entendió que se estaban metiendo en su vida privada y que eso no era información pública, que no tenían que contestar, porque se había armado además todo el tema de los ingresos a Olivos y demás, y entonces saca un decreto restringiendo el acceso a la información pública. El PRO dijo de ninguna manera, porque cada tanto se acuerdan que son republicanos, ayer tuvieron también un ratito nuevo, o que decían que eran republicanos, dijeron, pero no puede ser, estamos en contra, y supuestamente dijeron que el gobierno iba a rectificar, no rectificó nunca. Entonces, no hay acceso a está restringido el acceso a la información pública. Cuando se preguntó, por ejemplo, dónde están las reservas en oro del Banco Central, nunca nadie contestó. Nunca nadie contestó respecto al gobierno qué tipo de crédito hizo el gobierno con Estados Unidos durante el momento previo a las elecciones de octubre, el momento en el cual el Estados Unidos salió a vender dólares en el mercado argentino. Dijo Scott Bessent que hicieron un muy buen negocio. No sabemos con qué se le repagó a Estados Unidos. No hay ningún tipo de información de algo que es deuda que tomó la Argentina. De última, le tomó un préstamo, se lo repagó, pero no sabemos cuánto pagó. No hay información al respecto, ninguna. En algún momento Caputo, que apareció en redes sociales y dijo, mis hijos trabajan conmigo y acá estamos dándolo todo, toda la familia. Nunca nadie explicó si los hijos tienen un cargo o no, porque además trabajan en empresas privadas que tienen, en todo caso, conflictos de interés, o podría haber cuestiones de acceso a la información privilegiada. Nunca nadie explicó en el Ministerio de Economía respecto de qué rol, si es que cumplen los hijos de Caputo en las reuniones oficiales. Javier Milei recibió un premio muy importante en Israel, que es un premio dotado de $1 millón. Como presidente no lo puede recibir personalmente por la ley de ética pública. Dijo que lo iba a donar y que iba a crear una institución. Se le preguntó a Karina Milei qué había pasado con eso. No contestaron. No se sabe dónde está ese $1 millón, si lo cobró o no lo cobró. Todo el tema de Hayden Davis y el acuerdo Libra, salió una comisión del Congreso que le pidió al presidente y a Karina Milei que fuesen a responder ciertas preguntas, una muy elemental, muy elemental, que era que cuando todavía no se había lanzado la criptomoneda, el presidente tenía a disposición una dirección muy compleja, con muchos datos que alguien le proveyó. Entonces, la primera pregunta era, ¿de dónde salió esa información? No contestaron.
el ministro de Economía, que está haciendo una transformación gigantesca en la economía argentina, no fue nunca al Congreso a responder preguntas. Nunca. Puede pasar 3 horas en un streaming, pero no va al Congreso a contestar preguntas. Nunca fue al Congreso. Nunca fue al Congreso a rendir cuentas. Después, no hubo nunca una conferencia de prensa de Javier Milei. Nunca. Nunca dio una conferencia de prensa a Javier Milei. Yo no sé si ustedes lo vieron a Trump, porque esto está copiado supuestamente de la oficina de Trump, pero Trump, y ha sido muy violento en los últimos encuentros que tuvo con la prensa, las 2 veces que 2 periodistas mujeres casualmente le preguntaron por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el pedófilo que se mató en la cárcel. Particularmente la otra vez le dijo a la jefa de corresponsales de la CNN en la Casa Blanca: hace 15 años que no te veo sonreír, sos una persona horrible, porque le preguntó por Jeffrey Epstein. Pero todo el tiempo hay situaciones en las cuales Trump se expone a que le hagan preguntas, ya sea cuando viaja en el avión presidencial con periodistas que le hacen preguntas, que pagan su pasaje. Milei al principio suponía que por austeridad viajaba en vuelos comerciales, ahora viaja solo en vuelos pagos charteados, pero no hay una instancia en la cual se le pueda preguntar. Adorni al principio iba a la sala donde hay un grupito, empezó a restringir sacó un reglamento donde iba a determinar cómo renovaba quiénes podían ser acreditados o no, que establecía cómo le podía sacar esa credencial, que establecía la ropa que tenían que vestir y demás. Eso no sé en qué quedó, pero tampoco tiene más las ruedas. Los ministros van siempre a los mismos programas, siempre. Es una especie de ruleta por el mismo grupito de programas a los que van los mismos funcionarios que tienen indicación de no ir a otros medios. Pero indicación. O sea, hay algunos que lo hacen por voluntad propia, porque no les gusta que les pregunten, porque no les gusta que los incomoden, pero los que eventualmente, y me ha pasado personalmente, voy a ser discreta y reservada, pero lo que quiero decir es, no, yo por mí, no, o por ahí te lo dicen como excusa, pero sé de casos que es verdad. Yo por mí no tendría problema, pero la verdad tengo que pasar por un filtro que no pasa. No puedo. No puedo. No habrán visto... O sea, y nosotros les juro que llamamos todos los días, tratamos de tener voces oficiales. Entonces, circulan siempre, Milei repite siempre lo mismo 4 o 5 con los que está, le escribe a 4 o 5, que después actúan de sus voceros leyendo al aire como si fuese información lo que les va diciendo el propio Milei, y punto. O sea, no hay ninguna instancia donde el presidente se exponga a responder preguntas. Además, incluso elige el escenario, ¿no? Donde la luz que tiene, la silla, a veces controlan incluso hasta los tapes respecto de cuáles va. No hay ninguna instancia en la cual el presidente y sus funcionarios más cercanos se expongan a responder preguntas, salvo de aquellos periodistas que forman parte de su círculo más cercano dentro de un ámbito de cierta seguridad. Entonces, a mí lo que me parece sobre esta creación de la oficina de la respuesta oficial de la República Argentina es que es una más de las instancias en las cuales, lejos de tener una política de mayor acceso a la información... bueno, para no hablar de los índices, porque además ahora entramos, es como toda una versión 2.0 de cosas que ya vimos pasar. No le gustó el INDEC, entonces ahora el presidente parece que sabe de estadística, le pareció que estaba mal hecha la estadística, entonces decidió que la nueva canasta que iba a poner en marcha para medir inflación, la baña, no le gustaba. Eso provocó esta semana la salida de la baña, y ahora no le gusta tampoco la canasta del 17, que ya estaba elaborada. Entonces van a armar toda una nueva encuesta de hogares que va a demorar por lo menos 3 años más en estar lista para medir inflación parecida a los consumos actuales, y vamos a seguir mientras tanto con una medición que está basada en consumos, patrones de consumo del 2004. Entonces, todo eso dice, o hasta que no termine el proceso de desinflación. Hasta que no le dé la gana al gobierno, no va a cambiar el índice de inflación. Entonces ya la CGT va a hacer el suyo, ya las discusiones paritarias se empiezan a empantanar, y ahora tienen también su propio índice de pobreza. Porque además lo que está pasando es que hay algunas dudas en la Universidad Católica, el Observatorio, que tanto prestigio tuvo en la época y que era tan citado, y ahora bastante menos por los periodistas que lo tomaban de referencia en la época del kirchnerismo, donde hicieron ese apagón horroroso estadístico que ni siquiera medían pobreza, bastante peor de lo que pasa ahora, pero ahora estamos iniciando un camino. Y ahí, en ese momento, armaron este número de pobreza. El número de pobreza ahora, el capital humano tiene el suyo propio.
Entonces, capital humano, entonces ya tienen su propio índice de pobreza y ahora han decidido meter mano a cómo son los índices de inflación. Con lo cual, no solamente no contestan preguntas, no solamente no dan conferencia de prensa, no solamente no se prestan a entrevistas con periodistas independientes, sino que empiezan a elaborar sus propios indicadores. Y en ese contexto, además, encumbran y convierten en institucional la política de señalamiento desde una cuenta de Twitter del gobierno a aquellas noticias que no les gustan. En nombre de todo esto de dar más información, dan mucha menos información, cada día menos. Es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo, baby, desde que te encontré todo es tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé en lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Mamá, recito daña mi mente, se me empañan los ojos si te hablo. Mamá, recito daña mi mente, se me empañan los ojos si te hablo. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo? Nicky Nicole, Verte, con Bizarrap y con Dread Marai. Perdón por mis intenciones, jamás pensé en La coordinación de Joaquín Villanustre. Gracias, Joaquín. Está Martín de vacaciones, lo está cubriendo. Leo Pilos en la puesta en el aire. Producción Manu Krigel, Sofi Verón, Tomás Urrutia. Técnica Le López, redes sociales Delfi Carmona. Acuérdense, @de acá en más OK. Y ahí además tienen la información respecto de cuáles son los micros, los interurbanos, ¿no? Los que cruzan entre capital y provincia de Buenos Aires, que hoy están de paro. Los espero en mis redes. Así los espera Delfi, que no está buscando trabajo. ¿Viste? ¿Cómo se llama? Vidal, que dice que sigue buscando trabajo en el sector privado. Totalmente. Y mientras tanto, Joaquín Alric en audios. Y Mariano Almada con nosotros estos días también. Así es, aquí sí estamos. Nos queda una semana. Yo vuelve Guido y me voy. No. Che, vuelve Guido y me voy. Pero entonces como un mes casi sin verse. Sí, ¿Qué pasó? Mucho tiempo no nos vamos a ver. Él llega y yo me voy. Bien. Igual que con Martín Fernández Madero. Nos hemos dado doble vacaciones. Lo hicieron a propósito, quiero decir. Empalmamos las vacaciones de ellos con las mías como para alargar. Muy bien. Bueno, María, quería saber de tu San Lorenzo, cómo va a formar el equipo frente en el clásico ante Huracán. Un San Lorenzo que viene bien, ¿eh? Estoy muy ocupada el domingo, porque tengo que ver San Lorenzo. No, sí. Tengo el pack. ¿Esto es a las? 19:15. Y lo puedes ver por cualquiera de los dos. ESPN o TNT. Los dos dan el clásico. Ok, 19:15 San Lorenzo Huracán, o Huracán San Lorenzo en realidad, pues cancha de Huracán. Y después ya me quedo esperando el Super Bowl, el Super Tazón para ver. 20:30 mira el partido. 20:30 el partido. No el entretiempo. No, ahí estoy con San Lorenzo Huracán todavía. Claro. Segundo tiempo de San Lorenzo Huracán, primer tiempo del Tazón. No, me quedo con San Lorenzo Huracán, termina San Lorenzo Huracán y me voy al Tazón a esperar el entretiempo, que es 10 de la noche. Entre las 10 y las 10:30. Ok, con el bueno Bad Bunny.
Exactamente. Bueno, no lo tenés a Romania para jugar contra Huracán. ¿Por qué? Salió lesionado. Tiene para 3 partidos, así que... Salió tocado en el partido, ya salió en el entretiempo. De Central Córdoba, exactamente, que San Lorenzo ganó. O sea, San Lorenzo viene de 2 victorias consecutivas. Igual entró un pibe muy bueno. Sí, exactamente. San Lorenzo viene de 2 victorias consecutivas. En Mendoza y frente a Central Córdoba, frente a Gimnasia en Mendoza y con Central Córdoba en el nuevo gasómetro, perdió el primer partido. ¿Te acordás? Cuando debutó con derrota con Lanús como local. Y Huracán todavía no ganó. 2 empates y 1 derrota, así que si vamos a los puntos, llega mejor San Lorenzo, pero es un clásico y siempre en los clásicos se deja todo de lado. Entonces, no lo vas a tener a Romania, va a ingresar el Chico López, que va a ir al lateral derecho, y Herrera, que es el lateral derecho, es el que va a jugar en lugar de Romania. Eso en el gasómetro anduvo bien. Sí, por eso. El Chico López. López, Herrera, Hernández y Rodríguez Pagano. Pagano, el pelotazo que le dieron, pobrecito. Sí, pobrecito. ¿Lo viste esa imagen? Qué pelotazo en la cara que le dieron, pobre, en el partido Central Córdoba. Tripicho y Perruz en la mitad de cancha, delante de ellos Gil, Abregó, Cerruti y Cuello, los 11 de San Lorenzo. Bueno, muy bien. Y ese es el clásico y después lo demás. Mañana a las 20, como los más importantes, mañana a las 20 juega River frente a Tigre y el domingo, después del clásico, 22-15, Vélez Boca. Guillermo enfrenta a Boca por primera vez desde que se fue en el 2018. Ya lo había enfrentado antes como técnico de Lanús. Guillermo, recordemos, debuta como técnico de Lanús, ahí lo enfrenta a Boca. Después va a Boca, después se va a Estados Unidos y ahora está en Vélez. Entonces es la primera vez que lo va a enfrentar a Boca desde que se fue el 2018 después de aquella final en Madrid. ¿Y la hinchada lo quiere? Sí, lo ama. ¿Son amorosos con él? La gente de Boca lo ama. A Guillermo es parte de una época de las más gloriosas de Carlos Bianchi. Lo que pasa es que tiene tanta grieta Boca es como la Argentina. Tiene como todas las grietas del mundo, ¿no? Y mirá, si te los de River son como uruguayos en eso, son como la continuidad institucional, se llevan bien, todos los expresidentes se pasan consejos. Muy diplomáticos. Acá pasa, y está claro. Boca fíjate, no, Boca se mata. Boca más. Tenés de la época gloriosa de Banchi, tenés los dos bandos. Por un lado Riquelme, Delgado, Serna, Cassini, por el otro Palermo, los mellizos. Pero bandos que además tienen algún tipo de corte ideológico también. Unos son más macristas de derecha y los otros son más peronistas, ¿no? Bueno, fíjate que Riquelme, de que está en fútbol y es presidente hace 6 años, nunca llamó a Palermo, nunca llamó a los mellizos para elegir. Ahí está claro que la grieta está en Boca y sigue estando, a pesar de que la cancha, como ellos siempre dijeron, eran hermanos en la cancha, por eso Boca ganó todo. Después afuera las relaciones no eran buenas. Claro, es loco, porque fueron contemporáneos también. Exactamente, fueron campeones de todo. 8:21 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. David. Bueno, lo que se vio este año es que los argentinos volvieron a mirar a Brasil como uno de los lugares de sus vacaciones preferidas. Bueno, y esto también se quedó registrado. Está muy subrepresentado Brasil en esta mesa. No se fue nadie a Brasil en esta vacación. Y sí, salió mucho Costa Atlántica en este grupo. Sí. No tenemos a alguien de primera mano para que nos hable de Brasil acá en la mesa. No, la verdad que no. Y esto quedó registrado en el consumo con tarjeta de crédito en dólares. Básicamente se mezclan un montón de cosas, porque no solamente son las vacaciones. Pero cuando vos ves la cantidad de argentinos que salieron del país por las vacaciones y el gasto en tarjeta de crédito en el exterior durante enero, empezás a juntar esos dos datos. Eso incluye también igual las compras al exterior. Son compras en dólares, no tenés que haber viajado. Porque el año pasado subieron un 300% las compras en Shein, Temu y demás. Claro, pero vos eso lo tenías en el año. Ahora vos lo que tenés es que durante enero las compras con tarjeta de crédito, solo con tarjeta de crédito, llegaron a los 875 millones de dólares. Esto lo que muestra es un crecimiento del 20%. Y cuando hago la referencia de solo con tarjeta de crédito, no significa que es el gasto que hubo en el exterior de argentinos en dólares. ¿Por qué? Porque muchos gastan en efectivo para evitar el impuesto que te cobra la tarjeta de crédito, que después tenés que hacer un trámite en Arca para que te lo devuelva si vos no pagás ganancias. Entonces, muchos van y gastan directamente con el billete porque les sale más barato. Bueno, esto lo que muestra es eso, un crecimiento de la salida de dólares vía turismo, vía consumo en el exterior, que así quedó registrado en enero del Banco ahora Central. Patricia Bullrich se subió a promocionar compras están los propios funcionarios promoviendo que compró un saco en Amazon de $50 o el de $600 de Caputo en Estados Unidos. Me fijé la marca esa en Amazon. ¿Qué marca es el saco que tiene puesto? Ahí va. ¿Te fijaste la de Patricia? Y sí, tiene
sacos y... Es una línea más barata. Tiene sacos que van desde los $60 y después tiene trajecitos. Sí. Pantalón, saco, es ropa de mujer que llegan a los $300. Nosotros no queríamos gastar tanta plata. Bien. Pero todo se puede comprar por Amazon. Y un detalle que tiene que ver con la relación de Argentina y Brasil. Y algo que hablamos esta semana con el periodista Martín Boer de Misiones, que lo que se está viendo es que muchos trabajadores argentinos que viven en ciudades de frontera con Brasil se están yendo a Brasil a trabajar. Sí, se están yendo a Brasil a trabajar. Sí, hablábamos Misiones, por ejemplo, la fábrica DAS, que era la que hacía zapatillas acá, dado que está, bueno, se estuvo echando personal, pues están sustituyendo por importaciones finales ya directamente. Lo que planteaba es que ahí no hay otras opciones, son los aserraderos, no hay mucha otra salida laboral en algunas localidades en Misiones, y que entonces, si bien el tipo de cambio no es tan favorable para ir a laburar afuera y ganar en reales, sí, en este caso, los jóvenes se están yendo a laburar en la cosecha en Brasil porque no consiguen laburo en Misiones. Bueno, Brasil, que está en su índice de desempleo más bajo desde que se mide, que hace 14 años que se mide, está en su desempleo más bajo de la historia. Bueno, ahora Lula mandó un proyecto de ley que busca crear un bono de reconocimiento al trabajador inmigrante, que si esto se aprueba significarían un bono de $2.000 para los trabajadores migrantes, inmigrantes que, por ejemplo, en el caso de los argentinos... Para los trabajadores golondrinas, digamos, claro, necesitan esa mano de obra. Pero inmigrantes, no migrantes internos, sino claro, de terceros países. Son $2.000, bueno, serían $600.000 más o menos. Le da un reconocimiento a los trabajadores migrantes que van a laburar en la cosecha. Si claro, lo aprueba el Congreso, $600.000 adicionales. $600.000 argentinos son $2.000. Impulsa tu negocio con la nueva Ford Transit. Con Plan Óvalo asegura la adjudicación en la cuota 3 y ponete en marcha más rápido. Disfruta de 12 cuotas iniciales fijas y beneficios exclusivos, 13 servicios de mantenimiento bonificados y 2 alícuotas post-retiro. No esperes más, suscríbete a planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, crecen los conflictos también por el tema de Ian Moche en redes sociales. Yo, la verdad, trato de darle muy poco lugar al tema, porque me parece que hay que tener cuidado con cómo lo tratas. Digo, me parece que es una exhibición innecesaria, poner en discusión pública a un chico que tiene un problema y que trata de concientizar de lo que es el autismo en chicos, y que hay que ser más respetuoso y cuidadoso, especialmente cuando se trata del trato que se le da a asuntos que atraviesan a menores de edad. Sea para criticar a los padres, todo me parece que es usarlo finalmente al pibe en el medio de una discusión que política que poco tiene que ver con la salud de él, que es lo que nos debe preocupar. Después de que saliera, ¿cómo se llama? Lilia Lemoyne a decir que actúa después dijo que criticaba a la madre, pero si el que actúa es el nene, me parece que no está hablando de la madre. Diciendo, no, supuestamente. Sí. Y el gordo Dan, ¿se acuerdan? Que había sido especialmente agresivo contra la familia, insistió. Yo ya avisé, ustedes me cagaron a puteadas, pero ustedes bancaron el maltrato infantil, yo no, supuestamente acusando a la madre. Y bueno, no importa. Lo que quiero decir, está también María Eugenia Vidal, se sacó una foto en sus redes sociales con una foto con Ian Moche. Ella ya había salido. Ella ya había salido, en defensa de Ian, pero digo, hay que dejarlo un poco. Me parece que deberíamos todos estar tratando de pensar de que se trata de que hay un menor de edad, que de última lo único que hizo tratar de hacer una campaña de concientización de un tema que lo atraviesa. Padres, madres, familiares, hermanos que saltan. Me parece todo innecesario en esta discusión. Mucho más los políticos, muchísimo más los políticos. Sí, empezó con el cruce con Milei, porque le reprochaba haberse sacado fotos solo con los kirchneristas, cosa que no era cierto. Sí. Y ahí había entrado en la discusión María Eugenia Vidal, porque había mostrado que ella también había estado reunida con Ian para pensar un poco la concientización de cómo hacer entornos más amigables para los chicos con algún tipo de discapacidad. Sobre lo cual labura también mucho en la concientización
Asociación María Julia Oliván, que tiene un hijo que tiene también algún tipo está dentro del síndrome, del espectro del síndrome autista, y cuenta cómo, bueno, nada, que vas a un juego y la gente se impacienta, como empezar a hablar de cómo reconocer, y a veces los que no tenemos suficiente información o los que por alguna razón no hemos tenido contacto directo con alguna situación así, no sabemos cómo actuar. Y a mí lo que me sirve, y por eso me sirven mucho a veces los materiales de María Julia y demás, es... Valentina Bassi tiene la película Presente Total. Continuo, que puede verse en HBO Max y que cuenta un poco el derrotero tratando de completar formularios para recibir subsidio, para acceder a los beneficios, pero digo, el día a día de ella con su hijo. Claro, pero tratar de entender eso, ¿no? Como que me parece que cuando aparece un chico que está con ese nivel de protagonismo, a mí me parece que lo único bueno que podemos hacer con eso, en lugar de que cada uno lo tironee por razones políticas, es tratar de pensar y concientizar y aprender, básicamente, respecto de, las dificultades que enfrentan y cómo podemos cooperar a que tengan el respeto para estar integrados en la sociedad que no está habituada y que muchas veces, pues María Julia contaba que va una cosa de juegos y que se impacientaban porque tardaba más en bajar del tobogán o más del tiempo establecido. Especialmente dice que los empleados se lo reprochaban. Es tipo, bueno, es un pibe que tarda más en bajar el tobogán. Claro. Entonces, bueno, eso. Bueno, muy bien, 8:30 de la mañana. Atenti con esto, es el Talk of the Town, como le gusta decir a los yankees, de lo que se habla. Es una serie de origen canadiense que está revolucionando el mundo desde su estreno el 19 de noviembre, 6 episodios. La serie noviembre, o sea, llegamos tarde. Llegamos bastante tarde y por eso mucha gente ya la vio de manera non santa, pero hoy llega oficialmente. ¿Vos decís que en mi casa se infringió la ley de patentes? Ahora que tenemos acuerdo con Estados Unidos. Sí, parece que la vieron por otro lugar, porque a partir de hoy se puede ver la serie Más que Rivales en HBO Max, la serie de origen canadiense que cuenta... HBO Max, que cuenta la historia de amor entre dos rivales, dos jugadores de hockey de equipos opuestos. Hockey sobre hielo, que es el deporte más importante en Canadá. Y está basado en un libro de la autora Rachel Reed, que se llama Game Changers, que ella lo que quiso era desmitificar la homofobia que existe en el deporte aún hoy en día. Sobre todo en los deportes donde se supone que hay que ser rudo, ¿no? Sí. Hay algo del mundo más masculino vinculado a la fuerza o a... ¿no? Donde la idea de que ser homosexual es no ser lo suficientemente masculino, donde les cuesta mucho más a los varones por ahí que son homosexuales. Y está también esa cosa de compartir el vestuario, esa cosa ridícula de como que compartir un vestuario con alguien gay le genera como una incomodidad diferente que si es compartir un vestuario con un varón. Va a convertir en gay. Claro, sí, la idea de que hay como... Bueno, que el SIDA tuvo lo mismo, ¿no? Esa idea de un contagio, ¿viste? Sí. Como una cosa... Bueno, acá cuenta la historia de Shane, un jugador que desde muy pequeño se preparó para ser figura de su país, y llega el jugador ruso Ilya, con el cual tiene un flechazo instantáneo, pero obviamente ellos no pueden decir absolutamente nada, digamos, puertas hacia afuera. La historia lo que cuenta es a lo largo de los años los encuentros que ellos van teniendo. No vamos a revelar nada, son 6 episodios, se va a estrenar uno por semana a partir del día de hoy. Esta modalidad nueva. Bueno, uno por semana a partir del día de hoy, pero lo que se habla un poco es esto, el detrás de escena de la construcción de un jugador, no solo, digamos, deportivamente, sino mediáticamente. ¿Qué es lo que pueden decir? ¿Qué es lo que no pueden decir? Mucho sexo explícito de varones. Sexo explícito, sí. Parece que eso generó, ¿no? Es la primera serie... que muestra abiertamente relaciones sexuales entre dos hombres y sobre todo jovencitos. Las dos son los dos protagonistas ahora, que se llaman Nicolas Keenan y Connor Story, Hudson Williams y Connor Story, a partir de esto estuvieron invitados a los Globos de Oro, llevaron la antorcha olímpica recientemente en los Juegos en Europa, van a estar en los Oscar y ya se aseguraron que va a haber una segunda temporada. Lo que sí no saben es
cómo van a hacer para filmarla, porque esto fue filmado en el total anonimato. Sí, medio La Casa de Papel, o sea que empiezan como series menos ambiciosas en términos de producción y después estallan. Porque es a nivel mundial el fenómeno. De hecho, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recomendaba que lean el libro. Es espectacular. Cuando vino la tormenta de nieve y estaban obligados a quedarse dentro de sus casas, Mamdani, que hasta ahora sigue mostrando un uso de redes sociales impresionante, salió y dijo, bueno, ya que van a estar en tiempo en casa, les recomiendo que lean el libro en el cual está basado. Aprovechen ahora que tienen el acceso gratuito y libre a nuestras bibliotecas y llévense o escuchen, porque hay audiolibro también, el libro Rivales. Theater Rivalry, que acá se llama más que rivales, pero son como rivales ardientes, por decirlo de alguna manera. Claro. Digo, esta serie, la repercusión es, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, agradeció de que se viralizara porque muestra un poco Canadá, y también el que habló a favor de la serie es el jugador de los Leones, Nicolas Keenan, que vive en los Países Bajos y él tiene un romance con el político Rob Shetten, y él dice que la historia de Más que Rivales, él la siente como propia porque él no pudo hablar de la relación que tenía con este político hasta bastante avanzado el vínculo, así que Más que Rivales a partir de hoy se puede ver en HBO Max, un capítulo por semana, así que dosifíquenlos. Bien, así que es la serie. La serie. Bueno, me parece que toda esa teoría es en acuerdo con los psicólogos, ¿no? Porque el nivel de ansiedad que te genera que tengas un capítulo por semana. Sí. No, y lo que leí, una nota en El País de España que decía a partir de este fenómeno, que era un fenómeno que también es una serie que no es que circuló por el mundo gay, sino que al contrario, que si bien trata una historia de amor entre una pareja homosexual de dos varones jóvenes y lindos, es una serie que que abrió al público. Pasó algo igual que con 50 sombras de Grey en su momento el libro y después la película. Bien, 8:35 de la mañana, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a entrar en lo que es el debate previo de lo que va a pasar la semana que viene. Miércoles hay sesión en el Senado para discutir la ley de reforma laboral. Hay por ahora una indefinición de los gremios respecto a qué posición van a tomar el día miércoles. Recién hoy se reúne la CGT, ¿no? Hoy a la tarde se reúne la CGT, una CGT que intentaba reunirse con gobernadores, pero que no ha tenido mucha respuesta de parte de los gobernadores. Bueno, a ver, vamos a hablar con un Hugo Moyano que no es el Hugo Moyano que ustedes conocen habitualmente, porque es hijo de Hugo Moyano, se llama como Hugo Moyano y es diputado nacional, es hermano de Facundo, que ya fue diputado nacional, y es abogado de la Federación de Camioneros. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Hola, ¿cómo estás, María? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué edad tenés, Hugo? Como para ubicar. 42 años. Ok. ¿Y sos diputado asumiste el 10 de diciembre? El 10 de diciembre de 2025, exactamente. A ver, ¿cuál es la postura? Da la sensación de que la CGT, quizás me equivoco, pero da la sensación de que no hay un gran acuerdo de todos los gremios respecto de cómo responder al proyecto de reforma laboral dentro de la CGT. ¿O sí o no? Mirá, me parece que hay un acuerdo absoluto respecto del contenido íntegramente regresivo que tiene el proyecto. Creo que no hay ningún gremio que dude en que este es uno de los proyectos, o quizás el más perjudicial para los trabajadores de la historia argentina, y que aborda una gran cantidad de materia que se lo califica como de reforma laboral, pero que en realidad contiene esa trilogía que el FMI siempre quiso, que es avanzar sobre lo laboral, sobre lo previsional y sobre lo tributario. Ataca todo el sistema de relaciones de trabajo y con respecto a eso, creo que no hay ningún gremio en la CGT y a lo largo y ancho del país que no coincida en ese diagnóstico. Ahora, parece que hay un tema con respecto a la reacción frente a eso o al plan de acción, siempre ha existido diferencias a lo largo de la historia. Y creo que todas son legítimas y creo que no son incompatibles una con otra. Vos recién hacías referencia a las conversaciones que se han mantenido, bueno, por más que se haya suspendido una u otra reunión a lo largo de todo este trayecto, hasta que se ha conversado con distintos gobernadores
y también se han planteado medidas de acción. Se ha hecho una marcha, el 18 de diciembre hubo una marcha en la Plaza de Mayo, que eso fue uno de los motivos que postergó el tratamiento. Acordate que originalmente se iba a tratar el 26 de diciembre en el Senado. Uh-huh. Ahora, Hugo, estamos hablando con Hugo Moyano, hijo, porque es diputado nacional de Unión por la Patria. Ahora, Hugo, el tema del qué pasa con la cuota solidaria, ¿no? Da la sensación también de que no está muy claro todo el contenido de la reforma laboral. Un punto sensible para el financiamiento de los sindicatos tiene que ver con que si eliminan el aporte solidario, que es el aporte obligatorio de los trabajadores al sindicato de la actividad en la cual se desempeñan, y da la sensación, quizás me equivoco, que hay como una especie de algunos gremios que apuestan más al diálogo con el gobierno para evitar que esto prospere, otros que no. O sea, ¿qué va a pasar con la cuota sindical? ¿Qué saben ustedes hasta ahora? No, el proyecto es muy grave en general. Lógicamente que hay aspectos que son más complicados y más graves que otros. El proyecto en sí no elimina la cuota solidaria de manera directa. Que cuota solidaria, para que se entienda, es lo que pagan inclusive los no afiliados por hacer uso del convenio, por beneficiarse del convenio, aunque no sean afiliados directos. Y ese es el fundamento que tiene reconocido en nuestro país, que lo ha validado la jurisprudencia y que incluso internacionalmente esto se considera que es compatible con los convenios de libertad sindical, etc. Lo que hace el proyecto es afectarlo de manera indirecta, por esto de la ultraactividad que ya sonaba de la época de la ley Banel. Pues la ultraactividad es que los convenios mantienen sus condiciones, incluso vencido el plazo de vigencia que está pactado por escrito. Lo que hace el convenio es dice, bueno, las condiciones de trabajo continúan, con alguna trampa también, lo dice el proyecto, pero se caen las obligacionales. Entre las obligacionales están las cuotas solidarias. O sea, apuntan a desfinanciar a las organizaciones sindicales por dos vías, por esta, e incluso también por algo que se hizo en su momento en Brasil con la reforma de Temer, es que directamente le sacan el código de descuento a los sindicatos para que el aporte sea voluntario y no se descuente de manera automática. Entonces este es un punto importante de la reforma, quizás desde lo comunicacional, a veces en esa batalla cultural que propone el gobierno en personalizar y en atacar a los dirigentes sindicales o a los gremios, se pierde de vista que esto afecta realmente a los trabajadores en su herramienta más efectiva, que es la organización colectiva, ¿no? ¿Que es un 4% del salario o depende de la actividad? No, eso depende de cada ¿Pero sindical. Camioneros cuánto tiene? No, la cuota sindical generalmente es del 3% y bueno, las cuotas solidarias varían en cada organización, generalmente son inferiores a la de afiliación, que la pagan los no afiliados. ¿Pero eso qué? ¿Pero camioneros cuánto tiene? O sea, un camionero que no está afiliado al gremio camioneros, ¿cuánto le descuentan, qué porcentaje le descuentan de la cuota sindical? 3%. 3%. Igual en camioneros están prácticamente afiliados todos. No, hay un concepto ahí que es lógico, que me parece que es razonable, que es la idea de que no haya gente que viaje gratis, en el sentido que si el sindicato negocia un salario que beneficia a todos por igual en un sector determinado, si solo una parte de los afiliados aporta para que el sindicato exista, los demás viajan gratis. Es lo que pasa por ahí que dicen con los docentes, que los docentes del sector público... Esto que estás diciendo vos, sí. Exactamente, ya lo viene diciendo la Corte Suprema desde 1974 y sucesivos fallos lo han... No, digo, ¿cuál es la idea detrás de lo que se llama cuota solidaria para que se entienda el sustento? No, claro. Ese es el fundamento último. Entonces, imagínate que lo solidario no es compatible con la concepción del gobierno. Pero lo que creo que es importante dejar en claro, y quizás en el debate público también es fácil en esto que proponen culturalmente de demonizar desde el gobierno, que dicen, no, es el peaje, es la caja. Acá lo que se busca es debilitar la negociación colectiva, que es lo más importante del modelo sindical argentino. Debilitar la negociación colectiva y arrasar con los trabajadores. Ahora, al revés, Hugo, estamos hablando con el diputado nacional Hugo Moyano, con relación a lo que pasa... O sea, el gobierno dice, no se le quita derechos a nadie, ahí las cosas no funcionan y la prueba es que vos tenés una creciente informalidad y una informalidad que ha crecido permanentemente. Casi el 40% de los trabajadores están en el sector informal. Entonces, cuando les hablan de quitarles derechos, no les representa nada a quien hoy labura en laburo no registrado. O sea, ustedes representan hoy a un sector que ya no es ni siquiera mayoritario de la masa obrera trabajadora, el que está dentro de un convenio.
Sí, no sé si están así, porque bueno, 6.3 millones de trabajadores están en la actividad privada, 3 millones y pico en el sector público, pero sí es verdad que el 43% está en la informalidad. Lo que pasa es que el gobierno lo que ha hecho, quizás de manera inconsistente, pero sí con bastante efectividad, es instalar títulos nada más. Estos títulos que decís vos, y si no se debate el contenido. Dicen, esto es para modernizar. El mismo título que le pusieron al decreto 7023, lo mismo que hicieron con la ley bases, modernización laboral. Ahora, no hay un solo artículo que aborde alguna cuestión que esté referida realmente a los aspectos que impactan en el mundo del trabajo y que tienen que ver con la tecnología. Dicen, no puede ser que en la era de la inteligencia artificial, la robotización... Bueno, explícame en relación al contenido qué es lo que modificaste que está vinculado a eso, porque en realidad las reformas que están planteando son un compendio de todas las reformas regresivas que se hicieron en nuestro país desde la dictadura hasta la fecha, y que es quitar derechos. Si quisieran haber aprovechado para hacer algo que fuera modernizador, por ejemplo, hubiesen abordado la cuestión del teletrabajo, que lo que hace es derogar la que se sancionó en la pandemia. Era una oportunidad, si querías hablar del tema de la modernidad, cuando después de la pandemia sabemos que explotó el teletrabajo, el home office, en muchísimas actividades. Cuando hablan de las plataformas digitales, lo único que hacen es tratar de mantener el status quo, es decir, son trabajadores independientes y no se les reconoce ningún derecho cuando son cuestiones que a nivel internacional se están discutiendo. El otro título que instalan y que tampoco se explica en la profundidad que tiene esta cuestión es la de crear trabajo y de favorecer a las pymes. La verdad que es muy claro que los beneficiarios de la reforma, y por eso hablamos no solamente de lo laboral, sino también de lo previsional y lo tributario, son los grandes, no son los chicos. Que son los que perciben, tienen en principio rebaja de ganancias, ¿no? Dentro del proyecto. Bien. Un engendro que hicieron con la creación de un fondo de asistencia laboral para financiar los despidos con la plata de los jubilados. Y que encima que hagan negocio los fondos de inversión. O sea, el 3%, parte de lo que hoy se aporta de los descuentos de las cargas patronales, en lugar de ir a parar al ANSES, va a parar a este fondo que van a administrar y que supuestamente financia despidos. Como no les dio resultado el Fondo de Cese Laboral Sectorial que sancionaron en su momento y que Sturzenegger retó en el coloquio de idea a varios empresarios, no lo pusieron en marcha, que también era con amigos del sector financiero que se tenía que poner operativo. Bueno, crean esto obligatorio, un 3% obligatorio que se detrae o se sustrae, para ser más concreto, de los descuentos. Social. Y eso lo van a administrar, como se hacía la CFJP, quienes, amigos del poder financiero, fondos de inversión regulados por la Comisión Nacional de Valores. Bien. Entonces, esta cuestión de crear empleo, está clarísimo que la norma laboral no crea empleo. Ni acá, no lo hizo nunca, y hay evidencia empírica en nuestra historia, ni en el mundo. Hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo y hay experiencias en distintos lugares. Lo que crea o lo que destruye empleo, y lo estamos viendo muy claramente con este gobierno, son las políticas económicas. Sí, yo lo que creo es que la idea de unificar criterios frente al Poder Judicial respecto de cómo se calculan las indemnizaciones me parece del todo razonable, porque me parece que depender del tipo de juzgado en el que cayera para ver cómo aplicaban la actualización, eso sí me parece que genera mucha incertidumbre, que le tenés que darle una claridad respecto de cómo se calcula una indemnización. Sí, pero otra vez, eso no se discutió, se tendría que haber discutido con los actores sociales y con los perjudicados, y otra vez no se basó de la base del problema. ¿Cuál es el fundamento del problema? Bueno, primero la inflación que ha existido sistemática en nuestro país, después lo que tardan los juicios, ¿no? Sí, bien. Hay muchísimos jueces sin nombrar, y después le queremos echar la culpa a si hay mayor o menor actualización de los intereses. Muy bien, Hugo Moyano es diputado nacional de Unión por la Patria, es además abogado de la Federación de Camioneros. Yo te voy a hacer una sola pregunta familiar, pero me parece relevante, y no porque por un tema no te la haría si no fueses abogado de la Federación de Camioneros. Pareciera haber una pelea bastante, que yo creo, y quizás me equivoco, que da la sensación que está afectando también el posicionamiento de camioneros o la unidad frente a cómo pararse frente a esta discusión de la cual hablamos, que estas diferencias entre Pablo y Hugo, tu padre, dentro de Camioneros, que son bastante visibles, bastante abiertas y bastante explícitas. ¿No es un problema eso dentro de Camioneros hoy, la pelea entre ellos dos? No, yo no veo
que sea explícito del modo en que lo decís vos. Hay formas, hay maneras de comunicar las cosas. Creo que no hay ninguna duda de que Hugo Moyano es el secretario general de la Federación de Camioneros. No puedo hacer mayores manifestaciones al respecto por respeto a las personas que mencionás. No voy a hablar por cada uno de ellos, pero me parece que es muy clara la conducción de Hugo Moyano y no veo que en modo alguno la haya cuestionado Pablo. Bien, Hugo Moyano, diputado nacional de Unión por la Patria, trabaja también en la Federación de Camioneros, lo vamos conociendo en realidad, ¿no? Sí. Hermano de Facundo, ¿no? Hermano de Facundo, sí. Hermano de Facundo, ahí está, porque son o sea, son hijos de Hermano la misma por mamá. parte padre y madre de Facundo y por parte de padre del resto. Ahí va. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, María. Hasta luego, 8:48 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, hay choque en la Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 39, sentido al norte, entre un camión y un auto, deja 2 carriles reducidos, repetimos, en el ramal Pilar de la Panamericana, kilómetro 39, en dirección al norte de la provincia de Buenos Aires. Y digamos que se mantiene el paro de las líneas de colectivos interjurisdiccionales, como la 22, el Blanquito, la 159, la 216, entre otras líneas de colectivo, ante la falta de pago parcial o total del salario de los conductores, de choferes de esas líneas de colectivos. Y mañana, de 6 a 15, van a cerrar totalmente el tránsito en ambos sentidos de circulación en las autopistas 25 de Mayo y la Perito Moreno, claro, por la colocación de un pórtico de un peaje sin barreras a la altura de Flores. Por ese motivo van a estar cerradas estas autopistas de 6 a 15, María. Claro, están avanzando con el free flow, ya no va a haber más cabinas de peaje. Justo que hablábamos con Hugo Moyano, hijo, es hermano de Facundo. Facundo era el jefe, creó el gremio de los trabajadores del peaje, que ahora, bueno, van lentamente, progresivamente eliminando las cabinas, ¿no? En todos los peajes, y va a ser esta especie de radar, de sensor que automáticamente releva qué autos pasan por la autopista. Tal cual, con un dispositivo electrónico lee la patente o el telepase. Claro. Y cobra automáticamente allí sin detener a los vehículos. Y los trabajadores del peaje han sido reubicados en los últimos meses ya en otras funciones en esas autopistas. Muchas gracias, Diego. Buen fin de semana para vos, entonces. Buen fin de. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En La Cardeus, enamórate de tu próximo colchón. La promo por San Valentín es un flechazo a tu descanso. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más, Te informás. Bueno, vamos a arrancar con el fixture deportivo. El fin de semana, hoy arranca la Copa Davis, entonces, Mariano. A partir de las 23, Argentina como visitante en Busan con mucho frío ante Corea del Sur por la primera tanda clasificatoria con un equipo totalmente suplente, porque los mejores tenistas argentinos se preparan para arrancar el Argentina Open el próximo lunes. Bien, y después tenemos el La clásico, fecha. sí. Claro, arranca hoy a las Huracán 23. Claro, sí. hoy arranca la fecha a las 23 con Central Córdoba, Unión. Juega viernes, sábado, domingo, lunes. Tenés el sábado a las 20, River con Tigre como lo más atractivo de mañana, y el domingo 2 partidos muy lindos. 19-15 el clásico, Huracán San Lorenzo, y a las 22-15 Vélez Boca Liniers. Bien, y a la noche el supertazón, con el entretiempo del bueno de Bad Bunny, que termina el supertazón y viene para acá, porque el otro viernes ya arranca su serie de 3 recitales en cancha de River. En River, sí. Entre las 22 y 22:30 va a ser el show, así que estén atentos, lo van a poder ver por ESPN y Disney Plus. Y 20:30 empieza la final entre New England Patriots, los Patriotas de Boston, y los Seattle Seahawks, los Halcones de Seattle. ¿Alguien ve de ustedes fútbol americano? No. Yo lo vi una vez y me costó enormemente entenderlo, por más que había leído Ari mucho Hergot antes la es, reglamentación. fanático. Yo algo sé. Si lo ves con alguien que entiende y te Sí, explica, sí. me dijeron que es fascinante. No conseguí No, alguien que puede ver lo que me explique. no, es muy entretenido.
entretenido. Porque se juntan los fanáticos del fútbol americano. Es se juntan entretenido. a verlo. Es entretenido, es entretenido. Pero sí, tenés que... Es más un tech. Tiene mucho de estrategia. Sí, bueno, de hecho ya el técnico puede cambiar el equipo de defensa y Es que vos tenés un equipo para atacar y un equipo para defender dentro de tu mismo equipo. Sí, sí, y tomás decisiones muy estratégicas permanentemente. Bueno, porque tenés un tiempo necesario para mantener la bola. Bueno, el Super Bowl, el Supertazón, el domingo, si no el cine, el estreno esta semana es... Hamnet, la película que está nominada a 8 premios Oscar, así que pueden ir a verla. Paul Mescal y Jessie Buckley, que seguramente Jessie Buckley se va a llevar el premio a Mejor Actriz este año. Supuestamente basada en la historia real de cómo Hamlet pierde, cómo Shakespeare pierde a su hijo y en base a la muerte de su hijo. Cómo resiste esta pareja y el dolor de una madre superando esa pérdida. ¿Es dura la peli? Es durísima. Pregúntele a Delphi Carmona, que fue con 15 cajas de pañuelito y lloró terrible. No, ¿en serio? Sí, sí, sí. Fuimos 6 personas de mi familia, varones adolescentes que nunca los vi llorar, salieron moqueando, quedó el cine en silencio y nos miramos entre todos diciendo, bueno, colectivamente nos quedamos a llorar un ratito. Y después después me paro. Yo me paré abrazo grupal. Sí, sí. Se fueron. La chica del cine me dijo, sos la última que queda, parate y andate. Yo había leído el libro, que es muy lindo también si lo quieren leer, de Mayo Farrell, pero la película está re bien resuelta. Arrolladora. Arrolladora. Bueno. Yo lloré con él. Sí. ¿Dónde? Nicolás anda. No sabemos. No sé. Bueno, está en una cárcel de máxima seguridad. Está preso y viste que se aprobó el pedido de extradición para la Argentina. O sea, un juez argentino le pide a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por causas de lesa humanidad. Con lo cual, en el caso de que lo condenaran, después de que salga de esa condena en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no te manda a nadie a palo. Está bien. No, ¿El que entendió? Entendió. Sí. Bueno, muy bien. Milei probablemente va, tiene por lo menos el camino legal despejado para entregarle el sable corvo de San Martín, que antes estaba exhibido en el Museo de la Parque Lezama, el Historiográfico Nacional, que era un hermoso lugar y muy accesible. Ojalá que los granaderos, más allá de la discusión, porque los descendientes de Rosas, que eran los que a quien le había legado San Martín su sable, dicen que era una donación con cargo, es decir, con un mandato, una manda especial respecto de dónde debía ser exhibido. Y según ellos, no es en el regimiento de los granaderos, pero una jueza dijo que no existe tal cargo en la donación. Pero bueno, lo que me parece importante, porque se había vuelto una atracción muy importante dentro del museo, que ofrecía otras cosas también alrededor de la vida de San Martín, más allá de las pinturas de Cándido López sobre la guerra de Paraguay, que son una maravilla. Pero bueno, ojalá que sea accesible también el lugar donde lo coloquen los granaderos, una vez que Milei se lo devuelva este fin de semana en San Lorenzo, donde se hizo la batalla de San Lorenzo. Sí, se cumplen 213 años de la batalla de San Lorenzo. Hay una controversia bastante grande respecto del sable de San Martín, inclusive entre los historiadores, tu tío, Pacho O'Donnell, el tío Pacho. Hizo referencia y es uno de los argumentos del gobierno, a que el sable fue robado 2 veces, pero en 1940, en esa época, y que nunca lo usó San Martín, porque tampoco lo usó en San Lorenzo, pero que entiende, por ejemplo, Pacho entiende que es militarizar la memoria. Después hay otros que dicen que es politizar la memoria de San Martín en este acto. Bueno. La duda que queda, y es el rumor que corrió durante toda la semana, es cómo va a ser el acto el sábado, ¿no? Sábado. Se sabe poco. Se sabe poco. Bien. Y si Milei se va a vestir de granadero o no se va a vestir de granadero. ¿Puede alguien que no es granadero vestirse de granadero? Es granadero porque honorífico. Es presidente. No, y aparte fue nombrado por el regimiento de granadero como granadero honorífico. Entonces puede. Entiendo que sí. Sí, claro. Bueno, hay que ver ahí entonces qué hace Milei con la entrega del sable corvo, cómo escenifica en ese momento. Judicialmente ya tiene la vía libre para poder hacerlo. Luego va a llegar al Congreso el acuerdo que firmó la Argentina con Estados Unidos de libre comercio. No es exactamente libre comercio, son algunas posiciones arancelarias que se eliminan, otras que se bajan para favorecer accesos. Es un tratado comercial. Es un tratado de comercio que va a entrar junto con el tratado también entre el Mercosur y la Unión Europea. Sí, el tratado de la Unión Europea-Mercosur ingresó ayer al Congreso de la Nación. El que se firmó con los Estados Unidos todavía no fue enviado. Es poco probable que lo tengas
parecen extraordinarias. O sea, me parece que lo vas a tener en marzo. A partir del 1 de marzo, teniendo en cuenta la extensión que tienen estos tipos de acuerdos. En principio abre, ¿no?, la posibilidad, desde el punto de vista de los exportadores de carne, van a tener un cupo más grande para poder exportar carne a los Estados Unidos. Pasa de 20.000 toneladas al año a 100.000 toneladas al año. Bueno, vamos a ver qué nos dice José Bianco de la perspectiva del clima, porque se viene el fin de semana ya. Presenta el clima Air Europa. José Bianco. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy lindo está afuera, con casi 19 grados de mínima que tuvimos a la mañana, 18 en realidad. Fresco, está fresco. ¿Está fresco? Está fresco. Ese fresco que uno abraza. Sí, porque dice, sí. Después de tantos días de no podernos sacar el calor de encima, una mañana casi otoñal viene bien. 18 grados en la ciudad de Buenos Aires y hoy la máxima alrededor de los 29. O sea que hoy al sol, con ropas oscuras, ya empezás a decir, ¿por qué no me puse una remerita clara? ¿Por qué no voy por la sombra? Hoy es un día donde el sol es el que hace la diferencia. Si no, se la va a pasar bien, con buen tiempo, casi sin nubes en la ciudad de Buenos Aires, no hay mucho más que agregar. Disfruten del gran fin de semana que se viene. Pocas veces podemos hablar de viernes, sábado y domingo, 3 días soleados con temperaturas dentro de todo agradables, confortables. Para mañana se espera una máxima un poquito más de 30 grados y 32 para el domingo, así que los 2 días van a ser disfrutables al aire libre, pileta, las noches lindas. ¿Qué más quieren? Qué lindo. ¿Qué más quieren? Espectacular. La verdad, no sé lo que me merezco. la mañana. ¿Y en la costa va a estar un poco fresco para los de la costa? Sí, Mar del Plata va a tener viento más que nada del este. Bueno, no va a ser pero de todas maneras tampoco son días fríos. Sobre todo, no, son días para ir a la playa. Piensen que en esta época del año, si no tenés viento sur clavado, se puede estar en la playa con 23, 24 grados. Y un poquito de sol es una combinación. Sí. Así que adelante también. Y en términos de alerta, ayer se dieron tormentas fuertes en el centro y el norte del país. Por ahora solamente rige y para el fin de semana para Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Hoy y mañana. Esos son los únicos alertas y hay otro por vientos en el extremo sur de la Argentina para Tierra del Fuego. Pero después está todo bastante tranquilo. Muy bien. El fin de semana, no sé, léanse un libro, hagan otro, pero meteorológicamente hablando no va a haber morir. No, ya dimos muchos consejos para el fin de semana, mucho plan deportivo. Bueno, nosotros entonces ya nos vamos. Tengan ustedes un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 6 de la mañana. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.